Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a tener ahora la primera sesión del ciclo de conferencias de traducción que organiza la CEC cada año. Esta primera charla es la traducción entre la filología y la poesía, que va a darnos José María Micó. José María Micó, que es filólogo, poeta, músico y traductor. Bueno, es catedrático de literatura en la Pompeu Fabra y ha fundado allí y codirige el máster de creación literaria. Como obra filológica destacan ediciones de clásicos españoles como Mateo Alemán, Cervantes, Góngora, Quevedo, y tiene antologías comentadas de poesía como El oro de los siglos o varios libros. Los más recientes son Clásicos vividos y Para entender a Góngora, que los dos publicados en Acantilado. Y tiene el premio de investigación, premio ICREA Academia, que es del 2007. Aparte de eso, como ya os he dicho, es poeta y ha publicado 8 libros de poesía, que yo sepa. No os voy a decir todos los títulos, porque si os digo todo lo que ha publicado os voy a marear. Diré el primero, que es La espera, que es del 92, y el último, que es de este año, del 20, Primeras voluntades. También tiene premios de poesía, el Hiperión del 92 y el Premio Generación del 27 de 2012. Como traducciones, tiene traducciones de grandes autores europeos antiguos, como Raymond Llull, Petrarca, Jordi de Sant Jordi, Ausiàs March, Ludovico Ariosto o Dante, por ejemplo, con la comedia que tuvo el premio Ángel Crespo de traducción que da la CEC el año pasado, en el 19. Y también ha traducido poetas contemporáneos catalanes e italianos como Pere Gimferrer, Narciso Madira o Valerio Magrelli. También tiene premios de traducción. Nada menos que el Premio Nacional a la Mejor Traducción en el 2006 y en Italia el Premio Nazionale per la Traduzione de 2007, aparte del Ángel Crespo, del que ya os he hablado. Pero por si todo esto fuera poco, últimamente, en los últimos años, se ha introducido en el mundo de la música y forma parte del dúo Marta y Micó, y que han grabado varios discos como Memorias del aire y Sombras cotidianas. Bueno, no os voy a marear más, no voy a seguir con su currículum porque es muy extenso y os dejo con él, así que José María. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a Gabriel Ormaechea por su presentación tan generosa y sobre todo a la invitación a participar en estos encuentros sobre traducción que son ya tradicionales en la ACEC, y por tanto un saludo a todos los que nos estéis viendo y escuchando en este momento, porque como ha dicho Gabriel, mi intención es hablar un poco sobre todo de la última traducción, la más reciente y posiblemente la más conocida de cuantas he hecho, la traducción de la Comedia de Dante, pero poniéndolo en un contexto que es el de la relación entre mis otras actividades, que en realidad han sido determinantes para que, sin haberlo previsto, me haya dedicado tanto a la traducción. Y esas otras actividades son la filología y la poesía, que son, en cierto modo, dos extremos de mis intereses. Y ahora se cumplen más o menos 40 años de cuando me regalaron mi primera edición italiana de la Divina Comedia. Yo entonces no sabía italiano, no entendí gran cosa, leí únicamente El infierno entonces, pero sí tuve la impresión de que podía ser una tarea interesante acabar dedicándome a la traducción de la comedia. Pero eso que se quedó ahí. Y sin embargo, durante estos 40 años he hecho otras actividades, ¿no? Pero que en el fondo, y es un poco el sentido de lo que quiero explicar, están mucho más vinculadas a la necesidad de la traducción de lo que yo mismo creía inicialmente. De modo que pasados estos casi 40 años me da la impresión de que me he estado preparando todo ese tiempo sin darme cuenta para la traducción de la Comedia de Dante. En efecto, mi formación es una formación filológica.
y mi profesión es la profesión de profesor de literatura. Mi formación fue estrictamente monolingüe, tan monolingüe que era de filología hispánica y no veíamos textos de ninguna otra literatura prácticamente en el curso que yo, en la carrera que yo realicé de filología hispánica, de modo que mi interés por otras literaturas me lo he buscado por otros terrenos, pero en cualquier caso, cuando empecé los estudios de filología me parecía que la traducción era una cosa, iba a decir menor, ¿no? Y en cierto modo extraña, y para muchos filólogos monolingües que se dedicaban, como yo me he dedicado, a Cervantes, a Góngora, a Quevedo, a Mateo Alemán y a otros autores, pensar en la traducción o pensar que la traducción era una actividad digna era casi un desdoro, ¿no? Y sin embargo, en los primeros tiempos fui alternando mi gusto por la poesía con la traducción ocasional de algunos poemas sueltos de Shakespeare, de Montale, de Oden, pero sin pensar en hacerlo sistemáticamente. Pero en cuanto me dediqué, yo ahora explicaré un poco el proceso, me di cuenta de algo que he dicho muchas veces, siempre que puedo, y que puede parecer a los filólogos monolingües como el que yo era, a juzgar por mi formación, casi una provocación. Y es algo que tiene mucho sentido, y sobre todo diciéndolo al lado de o cerca de o en la misma pantalla que Gabriel Ormaechea, que ha traducido nada más y nada menos que a Rabelais, ¿no? Que evidentemente la traducción de un clásico de esa medida, de ese alcance, acaba siendo la filología máxima. Por tanto, no hay filología mayor que la que se encuentra dentro del trabajo mismo de traducción. Toda traducción comparte el designio más noble de la filología, que es el de entender y dar a entender los textos, y la ambición más alta de la creación, con la peculiaridad o la ventaja de ser una ambición secreta y servicial, consagrada a la reconstrucción, es decir, a la recreación de una virtualidad literaria ajena. Tal como la entiendo y como me gustaría ser capaz de practicarla, la traducción es, como he dicho, la filología máxima, pero es también una actividad melancólica que, al menos en el ámbito hispánico, carga siempre con la losa de dos famosas y descorazonadoras sentencias del Quijote, dichas para mayor desconsuelo de quien habla, porque están dichas a propósito del Orlando Furioso, uno de los textos que yo he traducido, que los libros traducidos jamás llegarán al punto que ellos tienen en su primer nacimiento, dicen en el escrutinio de la librería de Don Quijote. Y en la segunda parte del Quijote es el mismo caballero de la triste figura, el que al entrar en una imprenta en Barcelona donde se está imprimiendo la traducción de un libro italiano, dice que el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución. Y luego vuelve a hablar también de la traducción del Orlando Furioso. Por tanto, yo creo, en cambio, que la traducción es una labor que tiene un protagonismo extraordinario en la historia de la literatura para llegar a conseguir algo que dijo muy bien Ángel Crespo, y conviene que en una sesión como la de hoy recordemos su nombre precisamente aquí en la CEC y por el último premio Ángel Crespo que tuve el honor de recibir ahora hace aproximadamente un año. Él lo explicó muy bien, no solo por la conciencia de que la traducción es un género más de la creación literaria, sino también porque la actividad traductora lleva a la integración del canon universal en el canon nacional de cada una de las lenguas, ¿no? Él lo dijo muy bien. La traducción es un modo de lograr que las obras traducidas se incorporen como parte de ella a la lengua de llegada. Yo estoy muy de acuerdo, evidentemente, con esta idea de Ángel Crespo, pero antes de llegar a la experiencia de traducir la comedia, como he dicho, pasé por las traducciones de poemas sueltos, una traducción del soneto 12 de Shakespeare, de la que en cierto modo me avergüenzo, porque hoy la haría de una manera posiblemente muy distinta. Allí me obsesioné por mantener la rima y dar una estructura de soneto inglés. Se podía haber logrado un resultado mejor, creo. Otras traducciones porque me encapriché con los motetes de Montale y decidí traducirlos, pero también era una traducción como aficionado, un par de sonetos de Oden, un poema de Hausmann. Pero mi primera traducción, que podemos llamar seria,
fue en realidad una consecuencia de la filología, de mi formación filológica, porque se la debo, o la debo cargar en la culpa o en la conciencia de don Luis de Góngora. Me dediqué muchos años a la obra de Luis de Góngora, sobre él hice mi tesina, mi tesis doctoral y he publicado artículos y libros, pero Góngora se dejó influir en un momento determinado por unos poemas de Ludovico Ariosto, además de conocer muy bien el Orlando Furioso, pero ese grupo de poemas son las llamadas sátiras, las sátiras de Ludovico Ariosto, que nunca habían sido traducidas. Y ese fue el detonante por el que yo, sin haberlo premeditado, empecé a convertirme en un traductor más o menos sistemático de clásicos, sobre todo italianos, y de textos antiguos y sobre todo textos poéticos. Si digo esto es porque el problema de las sátiras de Ariosto ya me hizo plantear alguna cuestión que, como veremos, termina en Dante, ¿no? También haré alguna observación de carácter sociológico que puede ser interesante, ¿no? Yo cuando traduje fue en el año 1999, de manera que en el siglo pasado, hace 21 años de eso, cuando publiqué la traducción de las sátiras, no existía ninguna traducción de las sátiras de Ariosto, no se había traducido nunca, aunque había influido mucho en el siglo XVI, entre ellos al mismo Cervantes y a otros autores, Diego Hurtado de Mendoza, nunca se había traducido. Y por tanto pensé, desde un punto de vista de servicio filológico y servicio literario, que ya iba siendo hora que casi 500 años después de que Ariosto las hubiera escrito, alguien tradujese las sátiras, que son una obra menor con respecto al Orlando Furioso, pero que tenía su interés. ¿Qué problema plantea la traducción de las sátiras y que yo creo que puede tener interés para traducir hoy cualquier cosa antigua o cualquier cosa en verso? En realidad fue mi primera relación con el terceto dantesco. No solo en el sentido de la métrica del terceto dantesco, de la que hablaremos después, sino también en el sentido de la lengua que utiliza Ludovico Ariosto, que es también, en cierto modo, un homenaje indirecto a Dante en muchos pasajes, ¿no? Y por tanto, un problema esencial que en esta sesión vamos a tratar bastante, que es el de la traducción de la forma. Cuando traducimos poesía nos tenemos que plantear cómo se traduce la forma. Y eso evidentemente se puede hacer de muchas maneras, desde la fidelidad absoluta hasta la infidelidad absoluta, en términos, hablo evidentemente, formales. Y acabó siendo casi un experimento para reflexionar sobre el terceto dantesco. Las sátiras de Ariosto están escritas en tercetos. Yo hice alguna prueba de traducción también en tercetos, el resultado no me gustó y al final tomé una decisión que luego pondré en relación con la traducción de la Divina Comedia, que me pareció la más adecuada en aquel momento. Y yo decidí traducir en tercetos, sí, en tercetos, pero no en tercetos encadenados dantescos, es decir, en tercetos de endecasílabos blancos, aunque había asonancias ocasionales, pero evidentemente no estaba la terza rima, por usar la palabra que se usa habitualmente. Esa me pareció entonces una buena solución por una cuestión que tiene que ver también con otras cosas que diré de la traducción de la forma y de la conciencia de la complementariedad de las traducciones y del hecho de que son textos que envejecen mucho más, evidentemente, que los textos originales. Si decidí traducir en tercetos de endecasílabos blancos es porque esa forma métrica, el endecasílabo blanco en particular, y más si está estructurada por tercetos, tiene mucho que ver con los orígenes de la poesía epistolar y de la sátira en la poesía española, tanto del siglo XVI como del XVII, como incluso del siglo XVIII, en la que se escribió una buena parte de la poesía epistolar. Por tanto, había una tradición que en cierto modo justificaba lo que podría llamarse la equivalencia funcional en términos de cultura literaria entre los tercetos aproximadamente dantescos de Ludovico Ariosto, del original, y los endecasílabos blancos que habían sido cauce habitual de las sátiras, las elegías y las epístolas en la poesía renacentista y en la poesía de la Ilustración. Por tanto, encontrar una forma métrica que en la tradición de la lengua de llegada pudiera ser equivalente de algún modo a la función
que en sátiras, elegías y epístolas de Ariosto tenía ese mismo verso. Por tanto, ahí me encontré ante dos cuestiones que son, evidentemente, para quienes conocéis bien la traducción y los problemas teóricos de la traducción también, son dos conceptos muy elementales, pero que a mí me parecen muy interesantes para comprender por qué cada generación necesita sus traducciones y que evidentemente ninguna traducción es eterna ni especialmente duradera. Una es la reversibilidad, ¿no? El concepto de reversibilidad. Es decir, volver a traducir de una lengua A a una lengua B y luego volver a traducir de una lengua B a una lengua A. Cuando se hace eso en textos literarios, y especialmente si están muy separados en el tiempo, el resultado puede ser absurdo o suele ser absurdo. Pensemos, por ejemplo, ¿no? Aquí me he apuntado unos cuantos ejemplos. Imaginemos a Camões devuelto al portugués a partir de la traducción latina que de algunos de sus sonetos hizo Vicente Mariner. Los sonetos de Vicente Mariner fueron traducidos, los sonetos de Camões fueron traducidos al latín por Vicente Mariner. Imaginemos ahora que nosotros del latín lo pasamos otra vez al portugués y el resultado se parecería ya muy poco a Camões. O a Marcial, que fue traducido por Quevedo, pues a partir de una décima de Quevedo, si volviésemos al latín esa décima de Quevedo, el resultado sería absurdo. Y aunque tal vez conservase una parte esencial de la información semántica, las pérdidas serían irreparables. Sin embargo, porque el caso de Quevedo con Marcial es muy interesante, porque como en el caso de todos los poetas de los siglos XVI y XVII que tradujeron a poetas antiguos, griegos o latinos, añadieron una cosa que no estaba en el original, y es la rima. Por tanto, un original no rimado fue traducido por Quevedo, por otros autores, en una estrofa completamente distinta, ¿no? En lugar de los dísticos o los epigramas u otras formas métricas, traducidos en décimas, en cuartetas, en redondillas y encima añadiendo una cosa perversa que es la rima consonante. Sin embargo, Quevedo tradujo a Marcial en redondillas, en quintillas y en décimas porque esa era la forma mejor, la mejor manera y tal vez la única en su tiempo de naturalizarlo como poesía epigramática para sus contemporáneos. Pues bien, este tipo de cosas, la conciencia también de la historia de la traducción, hicieron que yo me fuese planteando cómo solucionar estos problemas de la reversibilidad y de la equivalencia funcional de esos autores. Y mi siguiente traducción seria, digámoslo así, fueron 40 o 50 poemas de Ausiàs March, por tanto, del catalán al castellano. Estamos, como veis, en ese contexto de lo que Don Quijote decía despectivamente, el traducir de lenguas fáciles. Yo solo he traducido de lenguas fáciles el italiano y el catalán, que son las que mejor conozco, salvo esos experimentos, digamos, adolescentes con el inglés de Shakespeare y poca cosa más, ¿no? Pero yo me he dedicado a traducir de lenguas fáciles, que en cierto sentido son también las más difíciles, precisamente por la vecindad, sobre todo de la cultura literaria y por un exceso de vecindad, ¿no? Puede ser también un problema a la hora de traducir. Pero la traducción de Ausiàs March, del que traduje 40 o 50 poemas, digamos, un poco menos de la mitad y un poco más del tercio del conjunto, y algún día me gustaría traducirlo completo en verso, porque he participado en una traducción completa, pero en prosa. Ausiàs March plantea otros problemas que son también muy interesantes. Aquí no tanto la rima, que yo ya decidí no respetarla, es decir, traducir sin rimar, cuanto el metro, la medida del verso. Y aquí antes de decidirme, hice muchos experimentos. Por ejemplo, uno interesante que es traducir a Ausiàs March, que usa una métrica muy particular, equivalente pero no idéntica al endecasílabo castellano, que es el decasílab medieval catalán, que tiene un acento muy fuerte en la sílaba cuarta con una cesura también muy marcada. Així com s'ell, quin los somnis delita. Por tanto, es un verso en realidad compuesto de 4 más 6 sílabas. Eso, al
transformarlo en un endecasílabo ya crea un ritmo distinto, con un peligro que se nota mucho históricamente y que es muy interesante revisar, ¿no? Las traducciones que hizo Jorge de Montemayor, un personaje interesantísimo del siglo XVI, que escribió en castellano una novela pastoril, La Diana, que escribió en portugués también, que era su lengua materna, y que tradujo a otras cosas, pero sobre todo tradujo a Ausías Marc del catalán o del valenciano de su tiempo al castellano. Y con su traducción, Jorge de Montemayor lo que hizo en cierto modo fue petrarquizar en exceso, tanto métricamente como simbólica y semánticamente, el original de Marc, que acabó siendo una traducción, un Marc mucho más petrarquista de lo que en realidad era. Por tanto, Jorge de Montemayor no pudo evitar naturalizar en cierto modo la métrica, llevándola hacia el endecasílabo italiano y castellano, y convertir algunas imágenes, además de alguna manipulación textual que hoy no nos permitiríamos, evidentemente, porque faltan las tornadas por razones filológicas un poco complicadas, pero en cualquier caso, evidentemente, estaba el problema de la métrica por un lado. Ahí yo decidí conservar el endecasílabo sin mantener la rima, como ya he dicho, pero previamente, que es a lo que iba, hice algún experimento con un verso compuesto, para que fuera también verso compuesto como el original, que tiene mucha tradición en la literatura castellana, aunque ya se usó en el XVII, pero sobre todo es de influencia posterior, que es el verso alejandrino de 14 sílabas. Aún debo conservar en alguna parte mis traducciones en verso alejandrino de Ausías Marc, que no son las únicas, porque también lo hizo Enrique Badosa, por ejemplo, y muy bien. Pero yo me dio la impresión, en esos poemas que traduje en alejandrinos, de que añadía una languidez y necesitaba una amplificatio desde el punto de vista retórico, que no eran buenas para el estilo característicamente seco y a veces incluso lleno de anacolutos de Ausías Marc. De manera que mantenerlo en las 11 sílabas semejantes al texto original obligaba a acentuar un elemento que para mí es fundamental en Ausías Marc, es esa dureza, esa aspereza, esa lengua en cierto modo dura y elemental, que desde luego es cualquier cosa menos lánguida. La traducción en alejandrino resultaba lánguida, la traducción en endecasílabos me parecía mejor. Aquí, en fin, no lo digo ahora, pero en algún sentido podría tener interés. Quizá luego ponga un ejemplo dantesco. Aquí la relación entre filología y poesía me parece que puede ser doble. Es decir, creo que no solo el traductor está obligado a formarse filológicamente de la manera más estricta y profunda posible, sino que, y creo que Gabriel estará de acuerdo con esto, con lo que yo ni siquiera pensaba hace 20 o 30 años, la filología la traducción no es solo la filología máxima, sino que el traductor es el archilector, es el mejor lector posible. A veces también el peor, pero es el que ha leído de una manera más profunda. De manera que a veces, y aquí podría poner un ejemplo de Ausías Marc, pero me llevaría muy lejos, lo resumiré muy rápidamente. A veces la traducción nos ayuda a enmendar el texto original. Y esto puede parecer un atrevimiento, pero hay que tener en cuenta que ni el texto de Ausías Marc está filológicamente seguro al 100%, ni lo está, como luego veremos, el texto de Dante. Hay todavía muchas cosas que aprender y que averiguar con respecto a algunas variantes. Y en el caso de Marc yo me encontré un verso, simplemente lo pongo aquí para que lo veáis como ejemplo. A la hora de traducirlo me pareció absurdo como estaba el texto original y como estaban todas las traducciones. Habla de moll fust, pero casi todos los manuscritos y las ediciones dicen molt fust, mucha madera, mucha madera. En cambio, hay un par de manuscritos que dicen moll fust. Moll quiere decir blando, no mojado, sino en el catalán medieval, blando, ¿no? Que tenía mucho más sentido ahí, ¿no? Y a la hora de traducir me salió de manera natural, casi sin darme cuenta, entender moll, que era una variante menor despreciada por los editores, en lugar de molt, que es lo que solían poner
las ediciones. Y no lo puedo demostrar filológicamente, pero estoy convencido, por razones que expliqué en un artículo sobre el tema, que la buena lectura es la que han descartado los editores y que Moll Fust es lo que Ausias Marc, en mi opinión, debió de escribir y no lo que ponen las ediciones. Por simetrías de carácter métrico, por unas imágenes bimembres que de Ausias Marc utilizan otras partes, por tanto también la lengua del autor, pero evidentemente creo que la traducción puede ayudar inversamente a la filología. Como digo, puede parecer un atrevimiento, pero tenemos ejemplos en el Quijote. La primera edición del Quijote de Cervantes, la primera edición de 1605, apareció con muchas erratas, entre ellas dos erratas que se pueden remedar con el texto original, que se pueden corregir con el texto original del Orlando Furioso, porque contienen una cita del Orlando Furioso y evidentemente Cervantes sabía lo que decía, pero ahí son dos palabras que se editaron equivocadamente. No me detengo más, pero este es un campo de estudio que podría ser interesante, el auxilio de la traducción a la filología, y no solo de la filología a la traducción. Bien, prácticamente mientras traducía Ausias Marc, de hecho yo creo que no he vuelto a trabajar tanto en toda mi vida, esa fue la época más intensa en muchos sentidos, porque yo estaba con Góngora y en realidad estaba con el Orlando Furioso y en aquellas fechas traduje también Ausias Marc, pero ahora me detengo un momento en el Orlando Furioso porque a mí me parece que es un caso también un poco sociológicamente diferente del de Dante con el que terminaremos, ¿no? Después de haber traducido las sátiras, que son solo 7 poemas, aunque muy extensos, pero serán 1500 versos en total, y que traduje, digamos, por una idea de servicio público, por decirlo así, porque nunca se habían traducido al castellano, decidí traducir el Orlando Furioso. Decisión de la que no me arrepiento porque luego vinieron otras cosas después, pero evidentemente una decisión así, y en fin, vuelvo a mencionar a Gabriel Ormaechea porque, en fin, él sabe que tomar la decisión de traducir a Rabelais o traducir a Orlando Furioso, pues es una decisión que puede tener sus consecuencias, ¿no? Y por tanto, sabemos que vamos a dedicar unos cuantos años a esa traducción. Yo cuando no me lo pedía nadie, ni había ninguna editorial interesada, y además había, no muchas, pero 2 o 3 ediciones, reediciones de traducciones del Orlando Furioso, en comercio decidí traducir el Orlando Furioso, que evidentemente es algo que no se improvisa porque son 40.000 versos, ¿no? Mucho más que la Divina Comedia, más del doble de la Divina Comedia, casi el triple que la Divina Comedia. Y por tanto ahí se me presentó dramáticamente el problema de la rima. Porque, y volvemos a la traducción de la forma, Ariosto utiliza una estrofa que es muy característica de los poemas épicos renacentistas italianos, y no solo italianos, que es la octava rima, una estrofa de 8 endecasílabos con rima consonante, A, B, A, B, A, B, C, C. Esta estrofa es muy característica, como digo, de los poemas épicos y es consustancial a la misma novela en verso del Renacimiento, porque al fin y al cabo el Orlando Furioso, el Orlando Enamorado, la Jerusalén Liberada de Tasso, Os Lusíadas de Camões y muchos otros textos escritos en esa misma forma métrica, la Araucana de Ercilla, son en cierto modo formalmente incomprensibles sin esa estrofa. Y aquí tuve un problema, digamos, mayor que en el caso de las sátiras de Ariosto, porque aunque decidí prescindir de la rima por las razones antes dichas y por otras que diré después, no se podía prescindir de la idea de estrofa. Y por tanto, si yo traducía 40.000 endecasílabos italianos rimados de esa manera en 40.000 endecasílabos castellanos sin rima, se creaba un objeto formal muy diferente del original. Y las octavas perdían esa condición de estampa casi emancipada del conjunto, que tienen muchas octavas de Ariosto, que están construidas con una simetría y con una perfección formal considerables. Después de muchas pruebas también, aquí decidí traducir, manteniendo la estrofa, la idea de octava, y por tanto
buscando alguna asonancia ocasional, pero sobre todo cerrando la estrofa con un pareado, con una rima pareada o rima bachata, como llaman los italianos. Unas veces asonante y otras veces consonante. Esto ya es un problema en términos italianos porque para los italianos la rima es solo la consonante, pero en la tradición literaria española y precisamente en la tradición narrativa, aunque no sea en octava, sino en romance medieval y renacentista, la rima asonante se concibe también como parte importante de la rima literaria. De manera que en ese caso traduje en versos endecasílabos, pero cerrando, es decir, 6 versos endecasílabos, pero cerrando la octava con 2 versos que rimasen entre sí para dar idea de estrofa, para dar idea de octava y traducir en lo posible la forma original. Pero ahí, con el Orlando Furioso, acabé de decidirme, comparando traducciones, sobre todo del siglo XIX y del XVI, la de Jerónimo de Urrea y la del Conde de Cheste, acabé por decidirme por una traducción, evitando toda esa repetición de rimas que hace que la traducción diga cosas que el original nunca ha dicho, ¿no? Y a eso volveremos un poco después. En fin, después traduje otras cosas, Jordi de Sant Jordi, también, como ha dicho Gabriel, poesía contemporánea, pero para que veáis, para que vean ustedes, veáis vosotros, también estos problemas históricos y esta conciencia histórica de la traducción, que yo creo que es fundamental cuando hacemos cualquier trabajo, pero particularmente cuando traducimos. Fijaos o fíjense lo que pasó, por ejemplo, con algunas traducciones del Orlando Furioso, ¿no? La primera traducción, la más afortunada editorialmente, en realidad, fue la de Jerónimo de Urrea, 1549. Urrea, del que habla para mal 2 veces el Quijote en los términos en que antes he dicho, eliminó buena parte de un canto entero, el canto tercero, que exaltaba a la familia de este. Desvirtuó episodios importantes, entre ellos el viaje de Astolfo a la Luna, uno de los más imaginativos de Ariosto, al suprimir por motivos religiosos varias octavas con alusiones al arcángel San Miguel o a San Juan Evangelista. Dulcificó las críticas ocasionales a los españoles y, sobre todo, añadió bastantes octavas, especialmente en el canto 35, para incorporar a su versión un elogio de diversos próceres de la época de los que Ariosto no tuvo noticia. Es decir, en la traducción del Orlando Furioso hay elogios a nobles españoles. Hoy esa conducta nos sorprende, evidentemente, pero era bastante común y respondía al deseo interesado de traducir de manera efectiva el elemento panegírico que contenía el original. Además, tanto la atenuación de los temas, de las implicaciones religiosas, como la hispanización de los temas y de los personajes, se dieron en otras traducciones del Furioso, como en la versión también en octavas de Hernando de Alcocer y en la prosificación de Diego Velázquez de Contreras. Elogiada por Alonso de Ercilla, lo acabo de mencionar como autor de la Araucana, pues bien, Ercilla elogió las traducciones, y es particularmente la traducción en prosa de Vázquez de Contreras, porque el traductor había acertado a quitar las cosas licenciosas y las impertinentes para nuestra nación. Evidentemente, nuestro criterio de traducción no nos permite eliminar las cosas licenciosas como hicieron las ediciones del siglo XVI e incluso las del XIX del Orlando Furioso, ni vemos necesidad alguna de eliminar las cosas impertinentes para nuestra nación. Pero vuelvo a lo del principio, cada época necesita sus traducciones y va cambiando sus criterios. Y con esto llegamos, evidentemente, a la traducción de la que, en fin, sobre todo quería hablar hoy, a propósito de la traducción de la comedia y algunas de las cosas que diré, porque no hay tiempo de poner muchos ejemplos, se pueden completar con
contribución que me encargó la revista de traducción precisamente 1611, y ahí explico con más detalle algunas de las cosas que ahora simplemente resumo para reflexionar sobre algunos de los problemas de traducción de la comedia. Como he dicho al principio, para mí la traducción de la comedia de Dante es el resultado de un proyecto personal. Lo hice para mí, o lo hice por mí y para mí, con independencia de su resultado comercial. Quizá no esté de más contar una intimidad y otras cosas. Me publicó además un libro casi no, según como vaya, dijo, no, yo la quiero, evidentemente, la quiero toda, ¿no? Tener toda la comedia. Hacía poco tiempo había incorporado al catálogo en catalán, a Quaderns Crema, la traducción de Josep María de Sagarra, de manera que quería tener también una comedia en castellano. Yo le expliqué que, bueno, le dije algo que él ya sabía, que había 4 o 5 ediciones en comercio, como efectivamente sigue habiendo hoy en día, ahora una más, pero en fin, de hecho hay ahora alguna nueva y habrá el año que viene, con motivo del centenario, alguna más también, muy posiblemente traducción nueva de la Divina Comedia, y le dije, no sé si comercialmente puede tener interés, pero yo te agradezco que quieras publicarla. Y evidentemente el caso de la comedia de Dante es completamente distinto, sociológica y editorialmente e históricamente, al de las sátiras de Ariosto, de las que no había ninguna traducción, y por tanto la mía fue la primera. Y en el caso de la Divina Comedia no se puede decir que haya sido precisamente la primera, ni se podrá decir nunca que sea la última, porque es de esperar que vengan muchas más, incluso, como digo, en fechas próximas. Pero evidentemente el hecho de traducir una vez más, por enésima vez, bueno, por enésima no, pero al castellano se habrá traducido unas 24, 25, 26 veces, al catalán varias también, y ahora lo tenemos también desde hace poco en gallego y en euskera, de manera que está traducida a todas las lenguas del Estado. Pero traducciones al castellano ha habido muchas, evidentemente, algunas recientes y otras justamente famosas, como sobre todo la de Ángel Crespo, ¿no? Y por tanto yo me planteé qué sentido tiene volver a traducir la comedia. Esa pregunta tiene respuesta inmediata. Siempre tendrá sentido traducir la comedia, aunque ayer mismo se hubiese publicado otra. Tendrá sentido filológica y poéticamente. No sé si tendrá sentido comercialmente, siempre, ¿no? Pero no hay ningún motivo por el no estar traduciendo continuamente a los clásicos, y en particular la Divina Comedia. De hecho, a veces digo en broma que me extraño que no lo haga todo el mundo, ¿no? Me extraña que no todo el mundo se dedique a traducir la comedia, porque hay pocas actividades más agradables que traducir una obra como esa, ¿no? Evidentemente, yo me planteé que no tenía sentido traducir la obra dantesca con los mismos criterios usados y defendidos, por ejemplo, por Ángel Crespo en particular, ¿no? Que publicó un trabajo muy famoso que se titula Terza rima o nada, ¿no? O terza rima o nada, o terceto o nada. Porque con esos mismos criterios de Ángel Crespo ya no se podía hacer mejor. O no habría más remedio que repetir al modo meticuloso de Pierre Menard las mismas palabras y las mismas consonancias de Ángel Crespo. En realidad hay un solo modo de decir exactamente lo mismo que Dante, que es la reiteración literal del original, aunque el contexto implique, como en el cuento borgiano, significados nuevos. Pero hay muchos modos de decir casi lo mismo. Decir lo mismo es imposible. Decir casi lo mismo se puede conseguir de muchas maneras en otras lenguas. Evidentemente recuerdo el título de Umberto Eco, del libro de Umberto Eco sobre la traducción, dire quasi la stessa cosa, decir casi lo mismo. Y la comedia es uno de esos libros que exige ser traducido generación tras generación. Otro traductor de Dante, Abilio Echeverría, lo intentó después de Crespo traducir también en terza rima, manteniendo la rima y con resultados apreciables, como habían hecho antes Bartolomé Mitre y otros traductores en el siglo XIX. Pero una cosa es, como digo, la llamada rima generatrice en manos del autor, y otra, muy distinta, la rima condicionada, limitada o constreñida en manos del intérprete.
una nueva versión con criterios distintos, como la culminada en 1988 por Luis Martínez de Merlo, en endecasílabos blancos, de la que se hizo una revisión, estaría hoy en mejores condiciones de respetar la literalidad, naturalidad y legibilidad de las palabras del autor toscano. Por tanto, yo decidí traducir en endecasílabos blancos sin rima, con alguna asonancia ocasional, pero respetando, eso sí, en la mayor medida posible, la sintaxis del terceto, que es la unidad, digamos, de sentido más allá del verso, la unidad de sentido fundamental de la comedia de Dante. Pondré solo un ejemplo. En el caso del Orlando Furioso, en algún trabajo ya puse ejemplos de a dónde puede conducir el respeto o la conservación de la rima a los traductores. Pondré un ejemplo para mostrar un poco mis criterios, muy sencillo, nada más del inicio de la Divina Comedia. En el inicio de la Divina Comedia, Dante, en el verso 6, utiliza una palabra que es muy corriente en italiano para decir lo que en castellano decimos miedo, es decir, la paura. ¿No? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirita viera smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. La paura, que en el pensier rinnova la paura. Bien, como veis, han podido ustedes escuchar ya un poco la rima A, B, C, B, C, D, C, D, etcétera, etcétera, la rima en cada de los tercetos. Prácticamente todos los traductores que conservaron la rima, que intentaron conservar la rima, empezando por los traductores antiguos, hay algunos del siglo XVI, XVII, pero sobre todo Bartolomé Mitre, Ángel Crespo, Abilio Echeverría, aunque Echeverría encontró otras soluciones, usan en rima la palabra pavura, que evidentemente no es equivalente a la paura italiana, ¿no? Pues nosotros tendríamos que traducir miedo, pero miedo no rima. Entonces, la búsqueda de una palabra que rime da lugar a soluciones que desentonan, en cierto modo, pueden desentonar del nivel de registro lingüístico que ha usado el autor o del nivel comunicativo sencillo, en este caso, que ha usado el autor, ¿no? Por tanto, yo aquí evité usar términos como pavura, del que ya Francisco de Quevedo, en un romance dedicado a los infantes de Carrión, ¿no? Para parodiar un poco la lengua medieval, ese romance se titula Pavura de los condes de Carrión. Por tanto, evitar, digamos, que no haya una equivalencia funcional lingüística entre dos lenguas, porque la lengua de la traducción debe ser equivalente a la lengua del autor, pero no necesariamente una lengua de época. Nosotros tenemos que traducir a Dante o a Rabelais o a Shakespeare o a quien sea para lectores del siglo ya XXI, evidentemente, y por tanto tiene que tener una función literaria y expresiva equivalente a la del original. Ese es un ejemplo que puede ser extremo, ¿no? Pero todas estas cosas me convencieron de que la solución podía ser otra. Y por tanto, traducir, como he dicho. En definitiva, en endecasílabos que presentan asonancias no sistemáticas, prescindiendo de la rima consonante encadenada, esta que he definido antes, respetando en lo posible la sintaxis y la disposición estrófica de los tercetos originales. Porque una cosa es la rima en manos del autor y otra cosa es la obligación del traductor de respetar, además del sentido original, la legibilidad del relato y sus matices estilísticos, a ser posible, sin añadir elementos ajenos, extemporáneos o forzados. Al final hay que volver a Perogrullo, ¿no? Traducir poesía es traducir poesía. De manera que el resultado tiene que ser válido también literariamente, aunque no sea a través de la rima. Toda traducción es una adaptación, pero no toda adaptación es una traducción. La vieja imagen de la traducción como esposa bella y, por tanto, necesariamente infiel, siempre me ha parecido una tontería. La belleza de la traducción consiste en la fidelidad. Ser fiel a Dante, a Shakespeare, a Baudelaire. ¿Qué sentido tendría liberarse de ellos y traicionarlos para traducirlos?
El traductor puede y debe tomarse todas las libertades posibles, pero con un solo objetivo: ser fiel. Lo podríamos decir bíblicamente: sé fiel y lo demás se te dará por añadidura. Claro que lo demás no es coser y cantar, sino una labor compleja que a veces implica un cierto masoquismo, pero que empieza y termina en el respeto al texto original. Yo creo que esa es la frontera y, por tanto, desde mi punto de vista, ha sido precisamente el respeto histórico y filológico en el que en algunos casos me ha aconsejado no respetar esa rima consonante porque me llevaba a soluciones que se alejaban completamente de Dante. Por tanto, ya he puesto el ejemplo de Ausías Marc. Voy a poner un par de ejemplos de otros problemas para acabar de explicar en estos últimos minutos de mi charla, acabar de explicar los criterios que creí conveniente utilizar en la traducción de Dante. Porque, más allá de los criterios estéticos de cualquier traducción, enfrentarse a un texto antiguo de la trascendencia de la comedia implica la obligación de afrontar con rigor una larga lista de problemas filológicos. El hecho de que no conservemos ningún autógrafo de Dante y de que entre los varios millares de diferencias textuales que presentan los manuscritos antiguos, que son unos 800, no haya, que sepamos, rastro de variantes de autor, podría parecer un consuelo, pero es más bien lo contrario, y hoy por hoy sigue siendo imposible, por falta de información o de consenso, descartar errores con la simple aplicación mecánica de un stemma codicum, es decir, de un árbol genealógico como hacen los editores filológicos. Entre otras razones porque siempre queda la sombra de una duda y porque la transmisión de la obra de Dante no fue precisamente una transmisión sine iudicio, que es otra expresión que usan los ecdóticos. Los mismos copistas enmendaban el texto conjeturalmente cuando les parecía necesario, y la tradición exegética hizo y hace que puedan darse por buenas y ser defendidas con todo tipo de argumentos dialectales, históricos, ideológicos, religiosos, retóricos, poéticos, lecturas que tal vez no son más que errores de copia, completamente ajenos a la intención del autor, como sucede con otros grandes poetas antiguos y modernos. En mi prólogo a la traducción de Acantilado puse unos ejemplos que puede ser curioso recordar aquí para que se entienda lo que quiero explicar, ¿no? Por ejemplo, como se da con otros textos antiguos, hay muchos casos de dobletes de variantes enfrentadas del tipo, pongo los ejemplos, tremese, temese. Un grupo de manuscritos dice tremese, otro dice temese, temblase o temiese. Error, horror. Marturi, maturi. Voglie, que serían deseos, anhelos. Doglie, dolores. Celestial, espiritual. Torrente, corrente. Da-te, dicen un grupo de manuscritos. Da-te, preposición más pronombre. Dante, el nombre del protagonista, dicen otros manuscritos. Pues bien, sobre muchas de estos grupos de variantes, es algo un poco técnico, pero me parece interesante en este momento. No se han puesto de acuerdo todos los editores, ni siquiera hoy. Esperemos que con el centenario de Dante, el año que viene, el 7º centenario de la muerte, aparezcan, que sin duda van a aparecer, diversas ediciones comentadas y, sobre todo, que algún día llegue una edición crítica verdaderamente fidedigna o fiable, porque a propósito de esto, parte de la crítica está completamente en contra de otra parte de la crítica. Esta última variante que he dicho, Dante, es muy importante porque la palabra Dante en la comedia aparece solo una vez, en toda la obra. En 15.000 versos el nombre del protagonista aparece una sola vez y lo pronuncia Beatriz, que es la primera palabra que dice Beatriz cuando aparece en el purgatorio, al final del purgatorio, y dice: Dante, no llores. Esa lectura es inequívoca, todos los testimonios dicen Dante,
Pero hay otro pasaje en el paraíso en el que unos testimonios dicen date, es decir, por ti o de ti, y otros dicen dante. Y no es una cosa menor, porque si tienen razón quienes defienden la lectura dante, el nombre del protagonista, que sería la segunda vez que aparece, está nada más y nada menos que en boca de Adán, el padre del género humano. Por tanto, ahí tendríamos una segunda aparición del nombre de Dante y en boca de Adán. Es una discusión que nosotros no resolveremos nunca, ni como traductores. Esta en concreto es mejor que la resuelvan antes los filólogos, pero evidentemente el traductor tiene que decidir, tiene que optar, ¿no? Y aquí se tiene que fiar, en la medida de lo posible, de las ediciones críticas cuando no se puede hacer, como en el caso de Molt de Ausiàs March. Hay muchos casos como estos y aunque pueden parecer insignificantes, lo cierto es que Dante, el autor, escribió una sola cosa, sea la que fuere, mientras que la otra es el resultado de una deturpación material, una trivialización inconsciente o una enmienda conjetural deliberada, no siempre fáciles de evidenciar y de demostrar. Y pocas veces puede hacerse, recordad que he puesto el ejemplo volle, dolle, pocas veces puede hacerse como yo intenté aquí en mi traducción, que sin tener argumentos para decidir qué es lo que Dante había dicho, si volle o dolle, yo traduje afanes, porque afán tiene algo de dolle, de dolores, de sufrimientos, y algo de volle, de deseos, de anhelos, y por tanto la palabra afanes recoge un poco de lo uno y de lo otro. Pero estas soluciones salomónicas son prácticamente imposibles, pero el traductor se tiene que plantear esos problemas. No pongo más ejemplos, o uno último. Ya digo que en la revista 1611, que lo podéis consultar en línea, puse media docena o más de pasajes comentados justificando algunas decisiones y también algunos errores míos o algunas cosas que últimamente he pensado que se pueden mejorar o corregir, ¿no? Pero en Dante hay varios problemas cruciales. Uno es muy simple, ¿no? Que es el de los neologismos. Sobre todo en el paraíso, Dante usa muchos neologismos. Por ejemplo, bueno, no los he apuntado aquí, pero lo puedo, sí, transhumanar, entiar, enmiar, de en mí, enmiar, de dejar de hacer uno, desunar, de crear futuro, enfuturar, de identificarse con otra persona, enellarse, ¿no? Ya lo digo directamente en castellano porque esto era lo más fácil de traducir. Bastaba con calcar estos neologismos del original de Dante para que el resultado fuese perfecto, digamos. Por tanto, ahí no hay ningún mérito mío. Bastaba prácticamente un calco en esos neologismos. Otra cosa son nombres de personajes, por ejemplo, los nombres de los demonios en el canto 21 del infierno. O bien, que este es otro problema crucial, muchos juegos de palabras. Hay algunos prodigiosos en Dante. Por ejemplo, dice più volte volto, ¿no? Dice al principio, ¿no? El juego de palabras entre volte, muchas veces, y volto. Me volví muchas veces. Sería un poco el sentido. O al hablar de la lujuria de la reina Semiramis, en el canto más famoso de toda la comedia, el canto quinto del infierno, del Paolo y Francesca, dice de la reina Semiramis que libito fe licito in sua legge. Con ese juego de palabras entre líbito, que sería lujuria, libidinosidad, y lícito, y luego con la literación con legge, ¿no? Líbito, lícito, legge. Estas cosas en la comedia son muy frecuentes. Por ejemplo, las tres fieras que se aparecen ahí, y este es un criterio que yo usé a diferencia de traductores anteriores, ¿no? Son tres animales los que se le aparecen. El primero dice Dante una lonza, que se puede traducir por pantera o por guepardo o algo parecido, o usando un término que está en castellano, una onza, ¿no? Una especie de pantera. Después es un león,
y un lobo. Normalmente se traduce esa lonza, una loba. La lonza de Dante se traduce habitualmente en todas las traducciones como pantera, pero es una lonza por muchas razones, que no son solo alegóricas y zoológicas. Es también una lonza porque empieza con la misma letra con la que empiezan los otros dos animales, con la L, que en latín tiene muchas significaciones relacionadas con el pecado también y con el vicio, etcétera, etcétera. Por tanto, los tres animales no pueden ser una pantera, un león y una loba, sino que tienen que ser tres animales que empiecen por L. Y por esa es una razón añadida por la que yo, en lugar de traducir pantera, traduje por lince, que también es un animal con la piel manchada, etcétera, etcétera, y por tanto contextualmente se puede justificar, pero además está este elemento aliterativo de las tres L's. Esto en Dante es prodigioso y puse en mi prólogo algunos ejemplos para el que quiera verlos por una cierta curiosidad. Y aquí nos planteamos también, digo los traductores en general, no solo yo, otro problema, ¿no? Que a propósito de Dante se ha hablado mucho y aquí yo me manifiesto un poco, digamos, cambié un poco de opinión con respecto al Orlando Furioso, que es lo que se llama a veces la ley de la compensación, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol. Y que la ley de la compensación acaba siendo, digamos, la acumulación de dos errores arbitrales, ¿no? Pero en cualquier caso, la ley de la compensación puede tener un sentido en la traducción macrotextual, en textos muy extensos en los que a lo mejor en algún momento perdemos un elemento que podemos recuperar en otro lado. Yo en el Orlando Furioso se lo hice alguna vez, no porque se perdieran cosas sustanciales, sino porque a lo mejor en un pasaje recuperaba algún elemento de musicalidad típicamente ariostesca que en otro pasaje no había podido conservar, pero no era exactamente una compensación, sino una conservación irregular. En cambio, eso es imposible, voy a poner el otro extremo, en el caso de las traducciones microtextuales, los motetes de Montale. Ahí no se puede, no hay negociación posible, no hay compensación posible. Pues bien, la Divina Comedia ha llegado a tener tal densidad semántica, histórica, literaria, en la tradición universal, pero en particular en el modo en que Dante fragua sus palabras, que ya no es un macrotexto, sino que es una sucesión de microtextos. Por tanto, no se puede compensar en otro pasaje lo que has dejado de conseguir en un pasaje determinado, ¿no? Y por tanto, yo intenté ser lo más respetuoso posible. En algún caso, y pondré un ejemplo que puede ser muy característico, Dante hace un contrapaso, el término es muy característico de la Divina Comedia. Los pecadores en el infierno están en una situación que es equivalente, digamos, al pecado que cometieron en vida o a las circunstancias de su muerte, etc. Y uno de los papas dice en el canto 19 del infierno que su lavere e qui me misi in borsa, que su lavere e qui me misi in borsa, que traducido literalmente dice, es el Papa que dice que yo arriba me metí en la bolsa el dinero, las riquezas, arriba me enriquecí y aquí abajo soy yo el que está metido en la bolsa. Es un verso elíptico con una elipsis, pero que tiene ese juego de palabras evidente. Entre yo arriba robé y aquí abajo soy yo el que está metido en una bolsa. Arriba yo cogí dinero de la bolsa y aquí abajo soy el que está metido en la bolsa. Cuando me vi en la necesidad de traducir eso, ya habéis visto que he necesitado muchas palabras para traducirlo literalmente, añadí un juego de palabras que no está en Dante, pero que es, digamos, solidario de la lengua literaria dantesca. Y traduje, dije, que allí embolsé, allí, quiero decir en la tierra, que en la tierra yo robé, ¿no? Y aquí estoy metido en una bolsa, soy yo el que está metido en una bolsa, porque los papas simoníacos están hundidos en tierra cabeza abajo, como metidos en un agujero. Y entonces mi traducción, que es abusiva desde el punto de vista del juego de palabras, que no está exactamente en Dante, pero yo espero que sea fiel, al menos, ¿no? A ese sentido de la fidelidad del que antes hablaba. Que allí embolsé y aquí estoy embolsada.
que allí embolsé y aquí estoy embolsado. Esta es un poco la idea. El sentido está evidentemente en Dante, el juego de palabras, embolsar, embolsado, lo añadí yo, pero espero que no se considere propiamente una traición. En cualquier caso, como se ve, traducir es un ejercicio extremo de supervivencia literaria. Y yo siempre digo que en realidad traducir es una labor en colaboración, en múltiple colaboración, no solo en colaboración con los autores a los que hemos traducido, que esa es una colaboración involuntaria, ¿no? Dante no pretendía que yo lo tradujese y no se lo esperaba, y por tanto es una colaboración indeseada, a diferencia de poder traducir a un contemporáneo, que en mi caso me ha ocurrido porque traduje a Jim Ferrer y a Valerio Magrelli y ambos colaboraron conmigo en la traducción cuando yo tenía alguna duda, ¿no? Pero además es una forma de colaborar con todos los que han traducido antes esa misma obra. Yo dediqué mi traducción de Dante a todos los traductores de Dante condenados al mismo paraíso. Y en varios trabajos he intentado defender esta idea, en la que creo muy firmemente, no tanto de la traducción colectiva, en un sentido práctico que también, por ejemplo, aplican en el taller de traducción de la Universidad de La Laguna, ¿no?, dirigido por Andrés Sánchez Robaina, sino el hecho de que todas las traducciones son complementarias. Sin salir de Dante, por ejemplo, yo no sabría decidir si es mejor la traducción de Josep María de Sagarra o la de Joan Francesc Mira, porque Dante es la suma de las dos cosas. Sagarra tradujo en una lengua de su época, una lengua muy culta, decidió mantener la rima, que eso le llevó a muchos aciertos, pero también posiblemente alguna infidelidad muy manifiesta con el texto original, y apostó por una lengua muy poética y muy culta y muy elaborada, y Joan Francesc Mira ha apostado por una traducción más narrativa, en la que no hay rima y la lengua es una lengua más moderna, incluso con algún elemento dialectal en el contexto literario catalán, como puede ser un traductor valenciano, de manera que ya sea por razones históricas, literarias, métricas, poéticas, de rima, lingüísticas, etc., la traducción de Sagarra y la de Mira, aunque pueden parecer incompatibles para mucha gente, son en realidad complementarias, porque Dante es la suma de las cosas que Sagarra consideró que tenía que traducir y las cosas que Joan Francesc Mira ha considerado necesarias también conservar y traducir de otra manera. Y no tendría sentido hacerlo exactamente con los mismos criterios. Esto al cabo de la historia acaba siendo así, es decir, que las traducciones rimadas y las no rimadas son complementarias y todas intentamos que se acerquen al original. Por tanto, traducir, decía, es un ejercicio extremo de supervivencia literaria. Termino ya porque se está acabando el tiempo. Y seguramente tenía razón el cura del Quijote cuando dijo que las traducciones, lo he dicho al principio para terminar así melancólicamente, las traducciones jamás llegarán al punto que ellas tienen, las obras traducidas jamás llegarán al punto que ellas tienen en su primer nacimiento. Una obra clásica es siempre inalcanzable, inigualable, pero puede ser igual a la suma de sus traducciones mejores. Al fin y al cabo, la poesía no es lo que se pierde en una traducción, como dijo con palabras célebres Robert Frost, sino lo que se conserva en una buena traducción. Traducir la comedia ha sido una labor extenuante física y mentalmente, y no solo a causa de su extensión, que no es mucha si se compara, como ya he dicho, con el Orlando Furioso, sino por la concentración semántica y la profundidad poética de sus innumerables tesoros verbales. Podría decirse que el último y más terrible círculo del infierno, el reservado a quienes traicionan a sus benefactores, es idóneo para todos aquellos que nos dedicamos a traducir, pues estropeamos las obras de quienes han mejorado nuestra vida. Sin embargo, pienso más bien que los traductores somos como las almas perdidas en el limbo, canto cuarto del infierno, versos 40-42, melancólicamente suspendidos entre el deseo de alcanzar la perfección de la obra original y la conciencia de que nunca la alcanzaremos. Per tai difetti non per altro rio semo perduti e di tanto offesi que senza speme vivemo indisio. Que es como decir, poco más o menos, por solo esos defectos, sin más culpa, estamos condenados padeciendo un deseo sin sombra de esperanza. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti por tu interesantísima charla y no quisiera terminar y cerrar la sesión sin recordar a todos que las dos próximas sesiones del ciclo El texto ante sus espejos serán el 25 de noviembre, que será una sesión de dos traductores que han traducido el mismo texto, que discutirán sus diferentes opciones. Será el 25 de noviembre y serán Irene Luque y Eugenia Vázquez. Y la siguiente, el 2 de diciembre, que será inglés-castellano, porque la del 25, no sé si lo he dicho, es francés-castellano. El 2 de diciembre es inglés-castellano y los dos traductores serán Carlos Mayor y Pablo Martín. Pues muchas gracias y aquí cerramos la sesión. Muy bien, gracias.